Ya, entonces vamos a pasar lista. Hoy estamos 22. Uy, solo es esta semana y ya terminan las clases, ¿no? 24, 26, termina el 26. Ok, ya. A ver, ¿está Abad Ríos Nélida? No está. ¿Está Agapito Sánchez Isis? Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Aguirre Inocencio. Alache Pacherres María. Alvarado Cunya. Apaza Guincho. Aragón Machaca. Arámbulo Guerrero. Asca Moreno. Avalos Abanto. Vances Carmona. Burgos Vargas. Cabrera Cueva. Cáceres Supa. Camac Niño. Capcha Presente, Miranda. profesor. Camac Niño. Ya. Capcha Miranda. Presente, profesor. Castro Curi. Cerdán Molocho. Chiguala Rengifo. Presente. Ok, ok. Chistama Vázquez. Choquepata Casasola. Chuyo Alanoca. Cipriano García. Paz, presente. Ya, ahorita llego a Paz. No me quedé. Cipriano García. Mm, Clemente Asencios. Crispín Alvarado. Compa Heredia. Dawa Chofandama. Díaz Lanchi. Díaz Merma. Durán Valdivieso. Etza Eva. Flores Dorador.
Flores Carrasco. Presente, profesor. Segundo, ya, ok, gracias. García Tello. García Acevedo. García Urrutia. Guevara Sánchez. Hidalgo Reategui. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Guamán Quispe. Presente, profesor, buenas noches. Ok, buenas noches. Guaita Yucra. Hurtado Elías. Inga Llovera. Celso. Presente, profesor, buenas noches. Ok, buenas noches. Inga Paisi Marilu. Hacho Mamani Naida. Jauregui Estrada. Juárez Díaz. Lazo Mamani. León Zurita. Limasca. Presente, profesor. Ya se entiende, pues. Linian Villanueva. Presente, profesor. John Top Urrutia. Amani Delia. Marín Ruiz. Martel Rivera. Maita Vargas. Ninaya Quispe. Ñahue Alarcón. Ortega Borja. Ok, ya te vi. Ya está. Ortega Borja Rocío. A ver. Paz, Paco. Ok. Ñahue. A ver, Profesor, buenas noches. De Flores Carrasco, sí está, ¿no, profesor? a ver, déjame ver. Flores. Sí, sí puse asistencia. Profesor, ¿me escucha? Sí, ¿me escucha? Segovia Saucedo, creo que me pasó, no sé. Susana Crispín Alvarado. Todavía no termino de pasar asistencia. Crispín Alvarado ya pasé, a ver. Ya está. Segovia, todavía no llego, estoy en P, ahorita voy a llamarlos. Pedro Sopilla, Floro Pose. Paco, ya. Chunga, Paz, Jeremy, Pedroso Carrasco, Pérez Ramos, Piña Chumbe. Profesor Pérez Ramos, presente. Ok, Pérez Ramos, profesor. ya, está bien. Ya puse asistencia. Polo García, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Ponce Sanga, ya, Ponce Chambi, Pozo Barbosa. Presente, profesor. Ok. Polo. Sí, está bien, Yulisa, sí te puse la asistencia. Quispe Nolasco. Ok. Está bien, ya te puse la asistencia, Madeleine. Quiero saber si es mi celular. Ah, todos me escuchan, ¿cierto? María, creo que sí es tu celular, María. Profesor, buenas noches. Soy Lidia Durán. Mi celular se apaga, ¿no? Hay ratos que no entra la señal.
se apaga y no sé si me puso en la lista, profesor. Ya, a ver, termino de pasar la lista. me he traído mi otra Estoy en olla Quispe también. y de nuevo les paso la Ay, asistencia a los que claro. están presentes. Ya, profesor, Quispe, muchas gracias. ya, ok. Quispe Elizabeth, Quispe Chávez, Ajá. Rivera Presente, Quispe Cristóbal, Chávez. Pregúntale. Chávez, Rivera Cristóbal, Presente, profesor. Rowane Yucra, Rufasto Montenegro, Ah, mira, qué Segovia bonito. Saucedo. ¿Cuánto está? Presente, profesor Segovia Saucedo. Gracias. ¿Me escuchó, Segovia Saucedo? Sí, Jan, sí te escuché. Ahí está. Uno. Cencia, Ya lo vimos, 250, sí. Cencia Genaro, ahí está. Cifuentes Vega, Ajá. Soyasi Marco. Presente, profesor, soy así. Ok, gracias. Oye, un ratito. Soria Inuma. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Tarrillo Sánchez, Terán Ramos, Torres Bustamante, Tica Delia, Vázquez Ruiz, Vamos a compartir el papá. Vega Coronel, Vega Barrantes, Acá estaban mis tesoros. Profe, Vega, buenas Vega noches. Matute. Profe, Vamos, ¿me vamos, escucha, ven, ven. profesor? Profesor, buenas noches. A ver, esperen, ya voy a terminar. Vilca, Ay, Vilca Gomel, profesor. Sí, la basenica. No, Lizarreta es la Enríquez, basenica. Vamos. Lizarreta Vamos Enríquez allá, y su Bizarreta Apaguen donde Pérez. la sus lucha audios, compañeros. estará un Ah, sándwich bueno, para las bebés, entonces, porque ellas de siempre nuevo, están paso asistencia a los acostumbradas que han a comer llegado. algo afuera. ¿Por dónde se Profesor, va? buenas noches. Susana, Mar- mutea tu audio. Lista. A ver, a ver, los demás, por favor, apaguen su audio. No logra escuchar a su compañero. Martel, Martel, profesor, por favor. Martel, Ya, vamos. ya, ok, Martel. Ah, ya. Martel Rivera, ya puse tu Ah, sí. asistencia. Crispin, Ajá. Profesor, buenas noches. Soy Isabel Guevara. Disculpe, profesor. He estado intentando conectarme, ya me conecté. Mi lista, por favor. sí, a ver, Guevara, Isabel, Guevara ya Sánchez, está. sí, Gracias, profesor. ¿Alguien más? Gabino Manuel Iñahui. Sí te puse Iñahui. Hurtado Elías, profesor. Hurtado. Ya, ok, Hurtado, Hurtado Elías, también ya está. ¿Alguien más? Nadie más. A ver, un momento en lo que comparto pantalla. Nos quedamos en enfermedades cromosómicas. Sí, profesor. Ya, ok. Hay carritos también. Ah, de química fue. Ajá, está tranca. Ah, ahora estamos sobre los eh, cromosomas. Cromosomas. Creo que, Susana, creo que tu audio está encendido. ¿Me escuchas? A ver. Ya está. Sí se ve, profesor. Ya está ahí. A ver. Identificación y caracterización Entonces, de habíamos visto
las enfermedades cromosómicas, hablamos acerca un poco de mitosis y meiosis, eso ya vimos. Hemos hablado de química, sí, ¿verdad? Sí, sí, profesor, también ha tratado aquí. Ok, entonces vamos a terminar esto de enfermedades cromosómicas. Sí, hemos pasado lo que la tarea que nos dejó Ujú, sí, de sí las pude enfermedades responderle a algunas personas a las que me han enviado recién. Ahora lo reviso y les confirmo. Ya vamos, vamos. Profesor, sí, sí se ve. ¿Sí? No, sí se ve, profesor, disculpe. Sí, estoy avanzando acá está, para llegar a las alteraciones estructurales. Habíamos visto acerca de las enfermedades cromosómicas, pero tratamos las numéricas. Eso quiere decir que hemos visto de acuerdo al número de cromosomas, si va a haber un cromosoma de más o dos de más, o te falta un cromosoma, o dos cromosomas. Entonces, esas fueron enfermedades numéricas. Por numéricas me refiero a que anomalías que se dan de acuerdo a la ausencia o presencia de algún cromosoma en número. Entonces, ¿qué pasa entonces con las alteraciones estructurales? Aquí vamos a ver las deleciones, vamos a ver los cromosomas en anillo, vamos a ver a las duplicaciones. A ver, un minuto. Profesor, se quedó silencio, no sigue explicando, no se escucha nada. Sí, se ha quedado en una imagen. Sí, perdón, estaba en una llamada, disculpen. No, disculpe usted, profesor, está bien. Ya está. Ok. Entonces, aquí vamos a ver a las enfermedades que se dan en los cromosomas de acuerdo a si nos falta o tenemos alguna parte adicional del cromosoma. Aquí hablo de partes del cromosoma. Las enfermedades que habíamos visto anteriormente eran de acuerdo al número, es decir, al cromosoma completo. Aquí vamos a ver si el cromosoma pierde una parte, algún brazo, algún fragmento. Esas son las enfermedades estructurales. Las que vimos eran enfermedades o anomalías cromosómicas en cuanto al número, y estas son de acuerdo a las partes. Por ejemplo, ¿este cariotipo es de una mujer o de un varón? Varón. ¿Alguien más? Mujer. Mujer, A creo ver, que. Profe. me dicen, a ver, me han Mujer, dicho varón profesor. y mujer. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sería de una mujer? Solo tiene X. Muy bien, solamente hay X, ¿verdad? Entonces, si no hay Y, es el de una mujer. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver cómo los cromosomas, miren, aquí este cromosoma, como pueden ver, tiene un fragmento adicional. ¿Ven? Es más grande. Recuerden que los cromosomas tienen su par homólogo. Eso quiere decir, cromosomas homólogos es que voy a tener los 23 del papá y 23 de la mamá. Entonces, las partes de los cromosomas deben de ser exactamente iguales. Difieren en cuanto a la información genética, porque la información genética del padre y de la madre es diferente, pero recuerden que el tamaño, la estructura del cromosoma debe de ser igual porque son homólogos. La única diferencia está en el material genético. Entonces, aquí se puede ver, se observa que hay un fragmento adicional. Miren, este cromosoma es más largo que el de aquí. Entonces, aquí se puede ver que ha habido una deleción de este cromosoma, el cromosoma 4. Vamos a ver a las enfermedades. Miren, acá también, ¿ven? Le falta un pedazo. ¿Ven? Una franja, otra franja, y le falta de la franja en adelante, o de la banda en adelante. Aquí también, miren, en el número 20, ¿ven?
Acá hay una inversión, miren. Inversión en el cromosoma 10. Es decir, el cromosoma giró, está de cabeza. Esa es una inversión. A ver, me dice, ¿cómo leer esto? Me dice 46 porque va a ser el número de los cromosomas, es decir, no tiene alguna enfermedad o anomalía numérica, como el síndrome de Patau. Hemos visto el síndrome de Edwards, el de Klinefelter, el de Turner, el de superhembra, supermacho. Hemos visto el síndrome de Down. No, esto es una persona que tiene sus cromosomas completos, es decir, en número, ¿ya? Pero ha ocurrido una inversión en el cromosoma 10, ¿ven? Es decir, XY es el de un varón. El número total de cromosomas, 46. Ha habido una inversión en el cromosoma 10. ¿Ven? Y aquí, Q, recuerden que cuando vean Q o P son los brazos. Los brazos de arriba son los brazos P, los brazos de abajo son los brazos Q. Entonces, ha habido puntos de corte del segmento invertido. ¿Ven? En la secuencia Q, la banda 11. Igualmente, la banda 23 del brazo Q. Profesor, una consulta. Esas terminaciones las usan siempre los médicos, ¿verdad? O Sí, estas terminaciones, la terminología la utiliza el citogenetista, el médico especializado en citogenética. Sí, por eso se los menciona de manera superficial. Si bien es cierto ahora, es como si estuvieran en el colegio, es porque están llevando la educación básica alternativa, por eso se los menciona de manera superficial. Nuestro objetivo ahora no es una preparación universitaria, porque hay niveles en los que tengo que aprender para no confundirme. Entonces, por eso se los menciona de manera superficial esto. ya, profesor, gracias. Entonces, aquí vemos al cromosoma 10 normal, pero aquí vemos, miren, que del centrómero, esta parte es el centrómero, del centrómero para abajo, es decir, el brazo Q se ha invertido. Miren, la franja que está en el cromosoma normal arriba, ahora está en la parte de abajo. Ha habido el cromosoma 10 con inversión, y ese es el cromosoma 10 normal. ¿Ven? Acá está el segmento 26.3 del brazo Q. Y acá está el 11.23 del brazo Q en la parte de arriba. Y ha habido una inversión. Es decir, esta parte está ahora para abajo y esto está arriba. Esa es una inversión, o sea, girado. Acá ha habido otra inversión. Ah, esto es una deleción. Quiere decir que va a faltarle un fragmento al cromosoma. Una deleción le falta, carece de una parte. ¿Miren? Lesión. Ya, esa es de lesión. Miren, aquí, miren. El centrómero tiene franjas, centrómero. Pero acá tengo una y dos franjas. Acá solamente hay una. Es decir, le falta este fragmento. Le falta. Entonces ha habido una deleción. Recuerden que el cromosoma es material genético empaquetado. Es decir, que hay ADN, hay ADN en los cromosomas. Por lo tanto, si al cromosoma le falta un fragmento, le falta un pedazo, entonces en consecuencia le falta material genético, le faltan genes, le falta material. Recuerden que los genes codifican la información necesaria para las características de una persona, o de algún animal, o de algún ser vivo, ¿no? Por ejemplo, alguien tiene cabello rizado, entonces su material genético ha codificado para el cabello rizado, entonces lo tiene esa información en genes. Si le falta un fragmento, si les falta un fragmento del material genético es porque se ha perdido. Pueden haber también enfermedades en cuanto a de lesiones, porque hay una que se llama, por ejemplo, el del síndrome maullido de gato o el del Cri-du-Chat, es una lesión en el cromosoma 5. Una lesión es que le va a faltar un fragmento de ADN al cromosoma. Por lo tanto, eh, va a desarrollar este síndrome, el del maullido de gato o el del Cri-du-Chat, que ahora les voy a mostrar también un video para que puedan ver cómo la persona desarrolla
los rasgos de una persona. Se le llama cri du chat, Lejeune o el síndrome de maullido de gato. Bien, igual, esta es una inversión, ya vimos inversión. Es cuando gira, está invertido. Voy a llegar a las enfermedades. Mm, Esto es biología molecular. Aún así se los voy a mencionar. Es la hibridación in situ con fluorescencia. Se le llama la técnica FISH. Esta técnica es utilizada en citogenética para poder a los cromosomas se le añade una fluorescencia para que puedan se iluminen cuando el citogenetista puede observar. Y entonces así puede observar los genes. Así observo si tiene el gen o si le falta el gen. Entonces lo que se hace es iluminar cierta parte del cromosoma donde están estos genes. Miren, aquí podemos observar un cromosoma en la parte de arriba. Voy a poner el puntero. Ya. Aquí en la parte superficial, miren, arriba se ve un cromosoma, ¿no? Un cromosoma en preparación de microscopio. Entonces, este es el cromosoma que lo está observando el microscopio y este cromosoma tiene material genético. El ADN está formado por una doble hélice porque son cadenas complementarias. Y en estas cadenas complementarias voy a encontrar bases nitrogenadas. Como pueden ver, está la T, A, G, A, T, C, C, T. Esas siglas quieren decir, la T significa timina, la A adenina, la G guanina, la A adenina y así. El material genético, el ADN, está formado de esta manera. ¿Ven? Está complementado timina con adenina. ¿Ven? Adenina con timina. Donde yo vea timina, va a haber adenina. Donde yo vea adenina, voy a ver timina. ¿Ven? Entonces, lo que tengo que hacer es una desnaturalización, es romper la cadena. Yo voy a romper la cadena. Luego, aquí voy a preparar a las ondas. Preparar una sonda complementaria marcada con un compuesto fluorescente. Es decir, a esta cadena voy a añadirle un complemento, pero este complemento, como ven los asteriscos, es fluorescencia, se le ha añadido fluorescencia. Entonces, lo que voy a hacer es desnaturalizarlo también, romper la cadena y voy a añadir un complemento al complemento que ya tenía aquí de mi material genético. Entonces, lo añado, lo uno, voy a hacer una hibridación en el cromosoma desnaturalizado y al unirse, lo que voy a observar cuando este material genético se induzca a que forme cromosomas, voy a observar cómo se empieza a florecer. Hay fluorescencia. Se observa al microscopio que empieza a emitir luz. Entonces, si hay luz es porque está viendo la presencia del gen. Hay genes. Si no, es porque le falta el gen. Miren, aquí cómo se puede observar. Técnica FISH. ¿Ven? Miren, acá está iluminado. Esas técnicas se utilizan para hacer el diagnóstico de enfermedades. La carencia de algún... Acá, miren. Acá hay unos síndromes por microdelesiones. El mollido de gato, el Cri-du-Chat que les mencioné, el de Miller-Dieck, Smith, el de Kalman, el de Wolf, el de Prader-Willi, el de Williams y el de D. George. Vamos a ver ahora el del mollido de gato, que es el de Cri-du-Chat. Miren, síndrome de Cri-du-Chat. El del cromosoma 5 en el brazo P. Miren, observan cómo es que le falta aquí, en el cromosoma 5 le falta un pedazo. Es porque ha habido una delesión. A ver, ¿quién puede ayudarme con esta lectura acerca del síndrome de Cri-du-Chat? Profe. Muy bien, gracias. Síndrome de Cri-du-Chat. El nombre de este síndrome congénito, Cri-du-Chat, en su descripción original, fue idea de uno de los fundadores de la moderna citogenética, Jerome Lejeune. En una breve
comunicación leída ante la Academia de Ciencias de París de 1963, presentó los 3 primeros casos conocidos de lactantes con una anomalía cromosómica por supresión o eliminación parcial del brazo corto del cromosoma 5. Se caracterizan al nacimiento por tener un llanto muy agudo semejante maullido de un gato, dado que el llanto de los niños con este síndrome presenta los mismos registros acústicos que el de los gatos y es causado por una lipoplastia de la laringe que puede detectarse a través de una laringoscopia. Además presentan microcefalia, aumento normal del espacio entre los ojos, estrabismo, nariz ancha y aplanada, orejas chiquitas con implantación baja, conductos auditivos estrechos y anomalías en los pliegues de las manos. La mayoría de los niños con síncope tienen dificultades en el área del lenguaje. Algunos pueden expresarse con frases cortas. Otros usan algunas palabras básicas, gestos o lenguaje manual. Ya, muchas gracias. Ya, a este síndrome se le llama el síndrome de Cri-du-Chat, maullido de gato, o también le llaman el de Lejeune, por como pueden observar, Jérôme Lejeune. Algo que lo diferencia de los otros síndromes es que los bebés, cuando están llorando, cuando lloran los bebés, es el llanto muy similar al de un maullido del gato. Por eso le han puesto eso. Es que va a haber una anomalía en la laringe. Acá está, incluso lo menciona. Y es causado por una hipoplastia de la laringe que puede detectarse a través de una laringoscopia. Hay microcefalia, aumento normal del espacio entre los ojos, nariz ancha y aplanada, orejas chiquitas, conductos auditivos estrechos, pliegues en las manos. Ese síncope es la de lesión del brazo. El brazo es P del cromosoma 5. Tiene dificultades en el área del lenguaje. Otros usan algunas palabras básicas. Entonces, antes de pasar al otro, vamos a ver un video acerca del Cri-du-Chat, porque sí es muy interesante este síndrome. A ver, un momento, voy a dejar de compartir. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos que hablar sobre un síndrome, pero ¿cuál es la consistencia? ¿Qué significa? Y de pronto, ¿cuáles pueden llegar a ser algunas de las consecuencias? Tenemos el contacto con nuestra unidad móvil. Me confirma si estamos, por favor, con Claudio. Adelante, por favor. Brenda Alemán
en Cochabamba. Adelante, Brenda, te estamos escuchando para que tú nos puedas contextualizar un poco. Así es, Héctor. Yo me encuentro en este momento con la señora Ángela, quien tiene una hija de 5 años. Se llama Camila. Ella padece este síndrome Cri-du-Chat. ¿Pero qué es lo que significa este síndrome? Muy buenos días. Gracias por la visita. El síndrome Cri-du-Chat es la afectación del cromosoma 5 al momento de la concepción. Esto le conlleva a tener a nuestros niños una enfermedad genética y, por supuesto, irreversible, ¿no? Esto, como le decía, está vinculado a la pérdida de información del cromosoma número 5. Claro, Camila prácticamente hace un sonido del maullido de un gatito. Justamente el nombre que se ha denominado al síndrome Cri-du-Chat viene del francés, que es maullido de gato. Esto porque ellos al momento de nacer presentan un llanto parecido al del gato, y esta es la primera alarma para considerarlos que padecen el síndrome, ¿no? Mi pequeña llegaba a tener problemas de respiración, de deglución, y tenía muchos inconvenientes justamente porque nacen con la laringe estrecha, entre otras anomalías. Claro, en Bolivia solamente hay 5 casos. Estamos hablando en el departamento de Tarija, Santa Cruz, en La Paz, y en Cochabamba son 2. Uno de ellos es Camila. Sin embargo, ¿qué es lo que los médicos le han indicado? Porque prácticamente usted conoce más esta enfermedad por internet que por los mismos médicos. Es cierto, nosotros como papás nos hemos dado a la tarea de buscar información, porque cuando Camila ha sido tan desolador el tema, porque muchos médicos nos decían que era el primer caso que veían, y al ser el primer caso que ellos veían nos daban una esperanza devastadora también. Entonces nosotros como papás nos hemos ido fortaleciendo poco a poco y hemos encontrado información a través del internet y a través de otras familias en el exterior. En España y en Argentina hemos encontrado niños o personas ya adultas incluso con el mismo síndrome. Cuando a nosotros nos decían que Camila iba a vivir solamente 3 meses, era difícil de digerirlo, era difícil de afrontar esa situación, pero nosotros la teníamos con nosotros un día y otro, entonces no podíamos nosotros quedarnos con la idea de esperar a que ella se muera. Hemos decidido continuar su vida acompañándola y dándole lo que ella necesite durante el tiempo que nos vaya a acompañar, ¿no? Calidad de vida, eso es lo que nosotros hemos empezado a dar. Camila sin su mamá no podría vivir, y eso es prácticamente lo que los médicos le indicaron, que Camila solamente va a vivir hasta que su mamá se canse, así le indicaron los médicos. Es cierto, como le decía al principio, ella no comía, no respiraba, entonces cuando ella se atoraba o se volvía morada, era yo quien le recuperaba. Era muy difícil al principio que ella adquiera la habilidad básica de solo comer. Entonces muchos médicos, al no conocer el síndrome, ya nos daban una esperanza de vida muy corta. Pero como le decía, como papás no nos hemos rendido. ¿Qué dice a su hija y también a otras familias quienes no conocen tal vez bien este síndrome, pero usted está al lado de su hija, atiende las 24 horas? Sí, es cierto. Nosotros, bueno, como mamá he dejado atrás muchas cosas. He dejado mi vida prácticamente y podría decir que yo he vuelto a nacer con ella. Es difícil que alguien más la pueda entender, pero nuestro reto es ese justamente, lograr que ella tenga una vida donde ella se pueda comunicar y que por lo menos tenga una vida funcional. Es muy difícil que alguien entienda lo que ella padece. A veces hasta para mí es un poco complicado, porque como ella no habla, tiene esa limitación, no habla todavía, no camina todavía. A la edad que ella tiene de 5 años, presenta una edad mental de 9 a 10 meses, entonces es muy complicado entender lo que le está sucediendo. Nos hemos tenido que poner horarios, hemos tenido que aprender a cambiar nuestra forma de vivir por ella, incluso en el tema de la alimentación, para que ella pueda tener una mejor calidad de vida y podamos nosotros encontrar una armonía en lo que necesita sobre todo, ¿no? Ya no adivinamos lo que necesita porque tiene ella establecidos los horarios para comer, para vestirse, para asearse, entonces hemos entrado en ese sistema. Creemos nosotros que Camila va a llegar a potenciar todas sus habilidades. Desde el momento que nosotros como papás hemos aceptado la condición de Camila, la hemos visto florecer, la hemos visto hacer cosas que no hacía antes. Usted es una mamá muy ejemplar.
Y para todas las personas, Muy ¿no? bien. Las familias, quienes están en Bolivia y conocen sobre este síndrome, tienen que ser como la señora, indispensable, al lado de su niña las 24 horas del día. Brenda, muchísimas gracias. Es bueno que la gente conozca este síndrome de Cri-du-Chat, que de pronto no llega a ser tratado por algunos de los médicos, a veces por la falta de conocimiento de lo que significa. Así que esto sirva como ejemplo, porque de seguro, probablemente, no es el único caso. Brenda, muchísimas gracias por el contacto. 7 de la mañana, 23. Entonces pasamos al siguiente síndrome, que es el de Miller-Dieker. El síndrome de Miller-Dieker afecta al desarrollo del sistema nervioso central, que conduce a alteraciones severas en la función neurológica. Se encuadra dentro de las alteraciones de la migración neuroblástica, que son un grupo de malformaciones de la corteza cerebral, siendo la lisencefalia la más frecuente. Aparece durante el tercer o cuarto mes de gestación. A ver, la lisencefalia se caracteriza por la ausencia de las circunvoluciones en la corteza cerebral, produce retraso mental, parálisis cerebral infantil, microcefalia, convulsiones, falta de regulación de la temperatura, rechazo al alimento, apneas, que es la ausencia o suspensión temporal de la respiración y suele reducir la esperanza de vida. Lisencefalia tipo 1 generalmente puede distinguirse las 4 capas celulares de la corteza cerebral con afectación escasa y nula del cerebro. Y la lisencefalia tipo 2, corteza cerebral muy desestructurada con polimicrogilia, desarrollo escaso de las circunvoluciones cerebrales con la corteza gruesa y mal definida. Hidrocefalia también. Ok, estos son estudios y Smith, estos son muy pocos casos, uno en 10.000, uno en 70.000. Calma, bien. Vamos, igual voy a pasarles este PPT, creo que también se los pasé para que puedan repasarlo y tengan esta información, el de Prader-Willi. Y vamos a pasar ahora a terminar con biología. Tenemos que avanzar biología porque todavía nos falta hacer la respiración celular y también la fotosíntesis. Entonces, este PPT creo que sí se los pasé para que presenten la tarea. Sí lo tienen, me parece. Entonces, a ver, un momento para compartir ahora el PPT de fotosíntesis. ¿Sí? Un momento.
Ya. ¿Sí se observa? ¿Se observa que estoy compartiendo pantalla? Sí, profe, sí. Sí, Ya. profe, sí, se observa. Ahora el tema que vamos a ver es fotosíntesis. ¿Por qué será importante hablar de fotosíntesis? ¿O qué importancia tiene la fotosíntesis? ¿Alguien la sabe? ¿Por qué será importante hablar de este tema? El oxígeno. Es importante porque tocas el tema de tanto de las plantas, de la alimentación de las plantas y, ¿no? Y el oxígeno hacia a las personas, creo yo. Muy bien, sí. Lo lleva por la fotosíntesis. Sí hacen la fotosíntesis y quizás lo relacionemos a las plantas que, pues porque no se mueven, no le damos la importancia de vida o porque no pueden hablar, no pueden comunicarnos ciertas cosas. O he visto también que se ha hecho hace poco muy viral el romper el asfalto, la vereda, porque aquí en Lima sobre todo hay muchas casas, demasiadas, que han cambiado el jardín por veredas. Entonces, em, allí se puede ver un poco cómo es que aumenta el calor en las calles. Se ve más cantidad de calor porque está aumentando el calentamiento global. Recuerden que el calentamiento global es aumentado o aumenta gradualmente, pero esto es debido a la acumulación de CO2 en la atmósfera. Entonces, ¿qué será el CO2? El CO2 es un gas, es producto de desecho de nosotros, de los animales vivos, los aerobios. Aerobios son organismos que utilizan el oxígeno para poder respirar y como desecho liberan CO2. Nosotros en la respiración liberamos CO2. Para nosotros es tóxico, pero para las plantas es importante. Y de hecho hay algo recíproco allí. Es decir, nosotros les damos el CO2 a las plantas, pero las plantas utilizan este CO2 para poder sintetizar su propio alimento y como producto secundario de ellas liberan oxígeno. El oxígeno, ese oxígeno sí nos sirve a nosotros. Entonces, las plantas son muy importantes, primero por ser productoras, ser importantes en la cadena alimenticia, porque recuerden que las plantas son las primeras en la cadena alimenticia. Los herbívoros se alimentan de plantas, a la vez los carnívoros se alimentan de los herbívoros. Los omnívoros comen todo, todo tipo de alimento y también comen plantas. Entonces, las plantas son muy importantes. Aparte de la respiración y proporcionarnos el oxígeno, también son base en la alimentación. Podemos ver una imagen en la que nos dice el pájaro, dice, cuida las plantas, ellas nos dan oxígeno para poder respirar. Y podemos ver una hoja ahí, miren, ahí se puede observar una hoja que está absorbiendo la energía solar y también absorbe el dióxido de carbono. Como les digo, el dióxido de carbono es importante para ellas. Y ahí también dice en el pequeño cuadro cloroplasto con clorofila. Y abajo en la raíz también hay flechas y dice agua. En la otra hoja a la derecha sale el oxígeno. Entonces, esto es como un resumen de la fotosíntesis, pero esto es de manera superficial. Es algo, una definición algo pobre, pero nos ayuda a comprender mejor cómo es de manera general el proceso. La planta para poder realizar la fotosíntesis necesita energía luminosa, energía solar, necesita agua y sales minerales, va a necesitar también el dióxido de carbono y algo primordial que necesita la planta es la clorofila. La clorofila es un pigmento em, verdoso y de hecho ese pigmento es el que le da el color a todas las plantas en la tierra. Todas las plantas que son de color verde, todas, tienen ese color porque tienen clorofila. Entonces, la clorofila es muy importante porque la clorofila, además de darle ese color a las plantas, son importantes para poder realizar la fotosíntesis. Es decir, las plantas no son de color verde en vano, porque la clorofila es el pigmento que se encarga de capturar
a los fotones que vienen de la luz del sol. Estos fotones son muy importantes porque ayudan en la emisión de electrones. En la fotosíntesis vamos a hablar de fotosistemas, que son dos, uno y dos, así se les llama, fotosistemas uno y dos, que lo voy a encontrar dentro de los cloroplastos. Ellos captan la energía del, del sol, la energía luminosa. Entonces, los fotosistemas, cuando captan a los fotones, emiten electrones. Y estos electrones van a seguir una cadena, que ahora vamos a verla. Esa cadena es muy importante porque se encarga también de, en la fase, en la fase sí, luminosa, en la síntesis de ATP, que es energía, es la moneda energética, también de NAD y de FAD, que ahora vamos a ver qué son estas moléculas. Fotosíntesis. Es un proceso donde la energía solar es convertida en energía química. Este es un proceso mediante el cual los vegetales transforman con la presencia de la luz solar las sustancias inorgánicas inorgánicas que toman del medio en materia orgánica nutritiva. Es decir, me habla de sustancias inorgánicas. Entonces ahí está hablando del CO2, por ejemplo, del agua. El agua y los sales minerales son sustancias inorgánicas, al igual que el CO2. Entonces, la planta utiliza estos compuestos para poder sintetizar glucosa, que es orgánico porque tiene carbono, y también sintetizar oxígeno. El oxígeno es importante para nosotros. Ellas se quedan con la glucosa, porque la glucosa es su alimento, porque ellos son autótrofos. Nosotros, por ejemplo, somos heterótrofos. Heterótrofos porque nosotros no podemos sintetizar nuestro propio alimento. Tenemos que salir a buscar, a comprar, ir al mini market, comer pollo, comer verduras. Entonces somos heterótrofos. Las plantas pueden sintetizar su propio alimento y son autótrofos. A las 8 les doy el break de 10 minutos, ¿ya? La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos de las hojas o tallos jóvenes que absorben energía solar. Los cloroplastos están formados por granas y tilacoides. ¿Ya? Miren, acá se puede observar la imagen de un cloroplasto. Miren. Demasiado. Ya, acá miren. Voy a poner el puntero para que se vea mejor. Acá está. Miren, aquí podemos ver el tilacoide. Los tilacoides son esas moneditas que se observan ahí, miren. Hay como unas monedas, unas encima de otro. Esas moneditas se llaman tilacoides, ¿ya? El estroma, el estroma es el espacio que está ahí. Entre los tilacoides hay espacios vacíos. Ese se llama estroma. Y encuentro a la grana también. La grana es el conjunto apilado de tilacoides. ¿Ven? Entonces, el tilacoide, un grupito de tilacoide forma a la grana y a la vez el espacio que está dentro del cloroplasto, ese espacio vacío, se llama estroma. Y pues podemos ver en la parte externa que tiene una membrana o un espacio intermembranoso. Vemos otra membrana que es la membrana externa y la membrana interna. Y compartimentos dentro del tilacoide. Aquí podemos ver un tejido, ese es un tejido, perdón, una célula del tejido del mesófilo. El mesófilo, miren, acá está, es el tejido donde más se observan cloroplastos. A ver, voy a darles los 10 minutos de receso para que puedan estirarse, comer algo y regresamos 8 y 10. Ya, están en su break. Profesor, hola. ¿Sí?
Profe, yo no pude contestar la lista porque no, mi celular se me ha malogrado hasta ahorita que he cogido mi lag. No se Ya, escuchaba nada. ya está bien. Al H Entonces, Pacher. ya, yo voy a colocar la asistencia. No, no hay problema. Profe, yo también a Barrios Nelly del internet, fíjese, no me podía conectar y mi celular está un poquito mal y ya me he conectado cuando ha pasado mi Y lista. el, Ya y está el bien, no hay día, problema. viernes le mandé un mensaje pidiendo permiso por salud. Ya, voy a revisarlo. Ahí debo tenerlo. Ya, yo Le le dejé el coloco la mensaje por asistencia. WhatsApp. Gracias. Ya, está bien. Igualmente, profesor, buenas noches. Ya, entonces es Chuyo, también Abad y a su compañera, El H Solución, Pacherres. a la H. Pacheros. Ok. Ya, los tres voy a poner la asistencia. No hay problema. Chistama Vázquez, profe. Ya, gracias, profesor. García Urrutia, profe, porfa. Profesor, disculpe.
Sony, ¿qué mierda has hecho, Sony? Ya, entonces seguimos. A ver, nos habíamos quedado en que, bueno, aquí tenemos una planta, ¿no? Entonces a la planta, en la hoja, vamos a hacerle un corte de manera que vamos a poder observar que dentro hay un tejido que se le llama mesófilo. Meso viene de mitad, mesófilo. Entonces, este mesófilo voy a encontrar dentro, porque es un tejido, voy a encontrar células. Se les llama células clorofílicas, porque voy a encontrar cloroplastos. Entonces, estos cloroplastos en la hoja es el que se encarga de realizar la fotosíntesis. Miren, vamos a seguir las flechas. Miren, aquí en la parte de abajo, este sería el haz en la parte de arriba y el en vez de la hoja sería la parte de abajo. Entonces, en el en vez y en el haz, en ambos lados, podemos encontrar unas células
un par de celulitas que están allí y se encargan de liberar por ahí el oxígeno y también absorber por ahí el CO2. Se llaman estomas. Así se llaman esas células, estomas. Son dos células que se abren y se cierran cuando se libera oxígeno. También se abren cuando se va a absorber el CO2. Entonces, ahí podemos encontrar este tejido que se llama el mesófilo. En ese tejido voy a encontrar unas pequeñas organelas que se llaman cloroplastos. Aquí está el cloroplasto como un dibujo para poder observar sus partes. Y aquí podemos observar un cloroplasto al microscopio, o sea, al microscopio electrónico. Es un tipo de microscopio para poder observar eh, más cosas, objetos más pequeños que una célula, a los cloroplastos. Entonces, este es un cloroplasto. Habíamos visto los cloroplastos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos encontrar habíamos visto las organelas y encontramos aquí los cloroplastos. Ellos se encargan de la síntesis de glucosa mediante la energía solar, por eso se llama fotosíntesis. Es muy importante conocer a la fotosíntesis porque es, como les digo, las plantas son base en la cadena alimenticia, tanto en, eh, en la producción de oxígeno, porque también en el mar encontramos algas. Las plantas terrestres y las algas son los que se encargan de realizar la oxigenación del planeta. Entonces ahí vemos un tejido superior, vemos el tejido al medio del mesófilo que está formado por cloroplastos y vemos en la parte de la mitad que está señalando la flecha, en esta parte, aquí, está los estomas. Los estomas son esos agujeros como poros. Nosotros tenemos poros donde liberamos el sudor, donde está el conducto de la glándula sudorípara. Entonces las plantas también tienen sus poros, se les llama estomas. Y aquí podemos ver el haz, o sea, la parte superior de la hoja y la parte de abajo se llama embés. Esas son algunas partes. Bien. Aquí podemos observar que la fotosíntesis se divide en dos fases. Bien, la primera fase de la fotosíntesis, que es la luminosa, se da en el día, porque ahí hay un predominio de la fotosíntesis, y en la noche vamos a ver la respiración. En la noche se da la respiración y podemos observar que en la noche la planta absorbe oxígeno y libera CO2. ¿Han escuchado que les dice quizás el abuelo o la abuela, no pongas plantas en el cuarto de noche o no duermas con plantas en el cuarto? Em, Ellos tienen razón porque, em, porque en la respiración, la planta que se da en la noche absorben oxígeno y liberan CO2. Este CO2 empieza a acumular en el cuarto. Entonces, cuando nosotros dormimos, en vez de respirar oxígeno, estamos respirando CO2 y el CO2 es tóxico para nosotros. Por lo tanto, no debemos tener plantas en el cuarto. No debemos dormir con plantas en el cuarto. Y si los tenemos, debe de estar ventilado, porque no se puede realizar la acumulación de CO2. Luego, en el día, Profesores, cuando si las está- plantas están afuera de la casa, pero cerca de la casa, ¿qué pasaría? si están afuera, no hay problema. Yo, por ejemplo, tengo plantas aquí en el balcón y no pasa nada. Pero si está en un espacio cerrado y vas a dormir con plantas dentro del cuarto, no, eso no se puede hacer. Ah, ya, profesor, gracias. Sí. Entonces, en el día vemos que se está realizando la absorción de CO2, pero se libera oxígeno.
Y para eso también necesita al agua, necesitamos microelementos, vemos al hierro, vemos cobre, al zinc, al boro, al molibdeno y vemos macroelementos. Está el nitrógeno, el potasio, em, calcio, fósforo, magnesio y azufre. Bien. Aquí vamos a ver fases. Voy a subir un poco para que se observe mejor la parte de arriba. Ya no se puede, me parece. Pero ya, bueno, ahí lo dejo. Fase luminosa o fotoquímica. ¿A qué se refiere fotoquímica? Fotoluz química es porque se va a realizar la reacción química, ¿no? Fase luminosa. Las reacciones de luz ocurren en los tilacoides. Por eso yo les mencionaba. En el tilacoide voy a encontrar al fotosistema. Y los tilacoides son muy importantes porque ahí es donde se realiza la fotosíntesis. Fase luminosa, dice. Aquí se absorbe la luz solar y se convierte en energía química. Ya. Entonces, el agua se descompone liberando oxígeno y se sintetiza ATP y el NAP. Bien, cuando llegan los fotones em, al fotosistema, los fotosistemas son unas estructuras que están implantadas en la membrana del tilacoide que son como unas antenas. Hay unas antenas aquí en los olivos, en antenas, ay, ¿cómo se llama? Em, Antenas que son similares a la Torre Eiffel. Ya, son como unas antenitas que captan. Ellos captan a los fotones. Cuando llega el fotón, la antena libera electrón. Libera ahí su electrón. Libera dos electrones. Entonces, empieza por el fotosistema 2 y luego el uno. Entonces, cuando se liberan estos electrones, hay un desequilibrio de electrones para el fotosistema 2. Entonces, como el fotosistema 2 se queda sin dos electrones, va donde su hermanito, el fotosistema 1, y le dice, necesito dos electrones, no sé si me los puedes prestar. Entonces, el fotosistema 1, como es su hermano, le presta los dos electrones. Entonces, el fotosistema 2 ya está completo con sus electrones. Pero al fotosistema 1 le faltan sus dos electrones por prestarle a su hermano, porque los perdió. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a aparecer el agua. Por eso ahí el texto me menciona que el agua se descompone. Y eso es cierto. El magnesio descompone la molécula de agua. Entonces, el agua va a descomponerse en oxígeno. Ahí es el oxígeno que nosotros respiramos y a nosotros nos sirve ese oxígeno. Se descompone en hidrógenos también. Recuerden que es H2O. Entonces voy a tener dos hidrógenos. Se liberan los dos hidrógenos y también se van a liberar los electrones. Entonces libera también el par de electrones y ahí ya está completo el fotosistema 1. Ahora vamos a ver un video para que se pueda entender mejor. ¿Quién puede ayudarme con esta lectura? Si gusta, yo vuelvo a leer, profe. Ya, está bien, por favor. La planta absorbe del medio dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O, que le servirán en la producción de alimentos. 2. Los cloroplastos captan la energía solar para formar ATP. 3. La energía del ATP rompe la molécula del agua y libera oxígeno, O2. Bien. Entonces, como les mencionaba,
nosotros emitimos CO2. Este CO2 a nosotros no nos sirve, pero a la planta sí. Entonces la planta va a absorber este CO2 y también el agua, el H2O, que le va a servir en la producción de su alimento. Su alimento es la glucosa. Los cloroplastos captan la energía solar para formar ATP. 3. La energía del ATP rompe la molécula de agua y libera oxígeno. Entonces, en la hidrólisis del agua, lisis es ruptura. Entonces está viendo una lisis, una hidrólisis del agua. Se está rompiendo la molécula de agua y se libera hidrógeno, se libera oxígeno y también se libera electrones. Ya. Pobre, la molécula del agua se queda sin nada. Lo destrozan prácticamente. Y la fase oscura. Bien, en la fase oscura, dice. Fase no lumínica. Las reacciones de oscuridad ocurren en el estroma. El estroma era el espacio del cloroplasto, ¿verdad? Era ese espacio vacío. Entonces, allí es donde se realiza la fase oscura. El CO2 es transformado en carbohidratos usando el ATP y el NAP de los tilacoides. Carbohidratos, porque recuerden que la glucosa que yo les dije es un carbohidrato. Entonces, la glucosa es su alimento. Se va a realizar por medio del ciclo de Calvin. Así se le llama. Ciclo de Calvin. Y esta es la reacción en presencia de la luz. Esto se da en la grana. Dice, 1. El hidrógeno que fue obtenido del agua se une químicamente con ayuda del ATP al dióxido de carbono para formar glucosa. 2. Parte de la energía que contiene el ATP se queda en la glucosa, por ello este alimento se considera energético. 3. Se libera vapor de agua. 4. Mediante reacciones se forman almidón, grasa y proteína. Eso es para la planta, porque habíamos visto también a los leucoplastos o amiloplastos. Ellos se encargan de la síntesis de almidón. El almidón también es un carbohidrato. Entonces, las plantas necesitan también sintetizar no solamente glucosa, sino también necesitan grasas, como por ejemplo los aceites. Necesitan también proteínas, porque recuerden que la célula tiene fibras de proteínas. Entonces la célula necesita proteínas, grasas, va a necesitar el almidón, como por ejemplo en los tubérculos, como la papa, se realiza el, el almacenamiento en la papa del almidón, porque ahí es donde sale el chuño. Entonces la planta necesita todo eso para poder sintetizar todas esas biomoléculas y pueda subsistir. Bien, y aquí se puede ver de manera más simple cómo es la ecuación de la fotosíntesis. 6 moléculas de CO2, que es el dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, con la energía luminosa, te da la glucosa más el oxígeno. Este oxígeno es el que nos sirve, esta es la glucosa, es lo que produce la planta para alimentarse. Las plantas realizan fotosíntesis cuando hay suficiente luz. De lo contrario, consumen oxígeno del exterior, llevando a cabo la respiración celular. La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, mientras la respiración celular ocurre en el mitocondrio. Las plantas constituyen la base de las cadenas y pirámides alimentarias. Su papel como productoras es indispensable para que ocurran los procesos en los que intervienen los alimentos y humanos. Se calcula que el mayor porcentaje de oxígeno que respiran los seres humanos se produce por la fotosíntesis de los vegetales marinos. Las plantas, al aportar oxígeno a la atmósfera, intervienen también directamente en los procesos respiratorios de la mayoría de los organismos. Y también quería añadirle que reduce el efecto invernadero en el planeta. Les mencionaba que en la atmósfera se realiza la acumulación de gran cantidad de gases, se les llama fluorocarbonados, esos gases.
porque eh, contribuyen conforme pasan los años en el aumento del calentamiento global. Entonces, cuando se emite mucho CO2, mucho monóxido, dióxido de carbono, lo que hace es agujerear la atmósfera. Es como si fuera un paracaídas, entonces tiene muchos agujeros. Lo que ocurre es que van a ingresar los rayos UV, que son los rayos ultravioleta y son cancerígenos, porque una persona que está sobreexpuesta a la radiación solar desarrolla cáncer o se les llama melanomas, que son como unas pequeñas protuberancias, como verrugas en la piel, luego se van haciendo más grandes, porque es una neoplasia. Entonces, eh, allí se ve lo importante que es mantener eh, al- a las plantas para que puedan realizar esta función. Disminuir el calentamiento global, ser base en la pirámide porque son productoras y también contribuyen a la oxigenación porque nosotros somos aerobios. Entonces, nosotros somos organismos que necesitamos el oxígeno para poder respirar. No somos como unas bacterias, quimiótrofos, por ejemplo, que utilizan reacciones químicas para poder sintetizar su alimento. No, nosotros somos aerobios. Por lo tanto, necesitamos oxígeno para poder respirar y sintetizar energía. ¿Hasta aquí les quedó todo claro? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver un video, permítanme, y les paso este PPT también. Un momento. Ya, acabo de pasarles el PPT. Mm,
Este es... Y, a ver, voy a dejarles una tarea también acerca de fotosíntesis, ¿ya? Voy a ponerles tarea. Profesor, la tarea podría ser en Word, Sí, claro. o sea, que nos deje usted en Word para poder resolver nosotros ahí y podérselo enviar. Ah, o sea, ¿cómo? Que sea para marcar. Sí, profesor, es que en el mismo, en el Word, lo hacemos nuestra tarea y lo enviamos. Sí, Ah, ya, ya. creo que es más accesible, profesor, porque a veces uno, bueno, ya de frente uno que está en la computadora lo hace de frente, pero que a veces en el cuaderno es un poquito tedioso, la verdad, porque yo como trabajo también, a veces no me da el tiempo. Ya. Sí tengo Profesor, el Word. esto es normal también hacer en nuestro cuaderno porque yo lo hago en mi cuaderno. Hoy día le mandé mi tarea, yo lo hice en mi cuaderno. Sí, sí se puede, de las dos maneras. Pero Ah, ya. No, gracias, lo- profesor. sí tengo en Word, pero tengo que buscarlo. Entonces, al final de la clase se los paso. ¿Ya? Ya, Entonces, profesor, todavía no les voy a gracias. enviar la tarea. Y vamos a ver un video de eh, fotosíntesis. Un momento. Gracias por acompañarnos. Soy Profe, disculpe, ese que he enviado al WhatsApp, ¿es tarea para ahorita? No, ese es el PPT de la clase de fotosíntesis. Al Ah, final le envío la ok. tarea. Ya, profe, gracias. Ya. A ver, déjenme ponerles el video. Aquí está. Sonreír, la hora de hay que cepillar. Tres razones para reunirse con los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aprenda a tener más. Fotosíntesis. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las plantas realizan la fotosíntesis? Pues bueno, la fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas generan su propio alimento. Esto gracias al dióxido de carbono presente en el aire y al agua que absorben las plantas para generar glucosa y oxígeno. La fórmula general es la siguiente. La fotosíntesis es un proceso anabólico en el cual a partir de moléculas pequeñas, como dióxido de carbono y agua, con ayuda de energía lumínica,
se generan moléculas más complejas, que en este caso hablamos de la glucosa. Es muy importante la energía lumínica para poder realizar la fotosíntesis, porque sin ella simplemente no se podría llevar a cabo. Recordemos que las plantas están hechas de la célula vegetal. Y esta célula vegetal a su vez cuenta con un organelo muy importante, que son los cloroplastos. Su función de los cloroplastos es realizar la fotosíntesis. Pero, ¿cómo es que ocurre esto? Pues bien, para esto debemos de adentrarnos más a este organelo, donde aquí podemos ver su estructura interna de forma más específica. Los componentes esenciales del cloroplasto para que ocurra la fotosíntesis son los tilacoides, que son una especie de monedas apiladas. Y otro componente muy importante es la estroma, que este es un tejido que contiene el cloroplasto. Para hablar de la fotosíntesis debemos de saber que esta se realiza en dos fases. La primera es la fase luminosa, que esta ocurre en los tilacoides. Y la siguiente es la fase oscura, o también llamado el ciclo de Calvin, y esto ocurre en la estroma. Para saber específicamente qué ocurre en los cloroplastos, debemos de empezar hablando de la fase luminosa, donde aquí como primer reactivo entra el agua, que con ayuda de esta coenzima ayudará a romper las moléculas de agua convirtiéndolas en oxígeno que se liberan a la atmósfera. Además de que también interviene un nucleótido llamado ADP, que es el adenosín difosfato. En esta primera fase vemos que se libera oxígeno a partir del agua, pero la coenzima recupera los hidrógenos que quedaron de la molécula de agua. Y lo que ocurre también aquí es que el ADP se convierte en ATP, que este es el adenosín trifosfato. Claro, todo esto con ayuda de la luz solar. Estos productos liberados son muy importantes para la siguiente fase, porque ahora entran como reactivos en la fase oscura. Al igual que también entra el dióxido de carbono, que con ayuda de la coenzima ayudará a formar la glucosa, que ya dijimos que es el alimento para las plantas. Los organismos que generan su propia comida se llaman organismos autótrofos. Entonces, como resumen, podemos ver que la planta genera su propio alimento a través de la fotosíntesis y además nos ayuda a generar oxígeno para el ambiente. Si te gustó este Ok, chicos, vamos a quedarnos ahí. El miércoles vamos a recuperar los 20 minutos que me quedan, porque tengo una emergencia. Creo que les mencioné, no, ustedes no, pero a los de sus compañeros del domingo es que tengo un familiar que está enfermo, entonces como mis demás familiares trabajan, estoy yo al pendiente allí. Ya, por eso los 20 minutos que nos quedan vamos a recuperarlos el día miércoles, por favor. La tarea se los voy a enviar todavía dentro de una hora, porque ahora tengo que salir, ¿sí? Y la asistencia también me lo envían por WhatsApp, por favor, a las personas que faltan. Entonces, los Ya, 20 minutos profesor, lo está recuperamos bien. el día miércoles, ¿sí? Está bien, profe. Sí, Ya, profesor. profesor, está bien, vaya nomás. Ya. Ya Gracias. lo Gracias, recuperamos en sus profesor, que horarios. le vaya Sí, bien. miércoles lo recuperamos. Muchas Hasta gracias. luego. Cuídense, nos No se vemos. preocupe, Sí, profesor. profesor, no se preocupe. Hasta luego, profesor, que le vaya bien.